De segunda generación, producido a través de biogestores alimentados con excretas de vacunos y residuos agrícolas. Mi nombre es Loren Quipusco, soy profesor de la Universidad Agraria La Molina. El grupo de trabajo está constituido por la profesora Yudalía Acuña, de la Universidad del Bosque, Mauricio Sierra Sarmiento, de la Universidad Agraria, Diana Fajardo, que está aquí presente, ¿no?, de la Universidad del Bosque, el doctor Víctor Mesa Contreras es docente de la Universidad Agraria La Molina, Juan Jucamaita, también docente de la Universidad Agraria La Molina, Robert Cotrina, el coordinador del IICA de Perú, y el que les habla. Como ustedes pueden observar, este grupo de trabajo está constituido por varias instituciones, ¿no?, tanto universidades y instituciones como el IICA, de la Organización de Estados Americanos, ¿no?, y un grupo de trabajo conformado por Perú y Colombia. El objetivo general de este proyecto nació con las experiencias que la Universidad Agraria de La Molina ha trabajado con violes, principalmente en fermentación homoláctica, a partir de microorganismos probióticos de lactobacilos, ¿no?, para mejorar el viol, las características del viol, ¿no? Y esta experiencia lo vamos a realizar aplicativamente en una provincia de Huarochirí, que se encuentra al este de Lima, a una altura de casi 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces la idea es, a partir de esas experiencias que se hizo a nivel de investigación en tesis, a nivel laboratorio, ¿no?, aplicarlo ya en una comunidad piloto, ¿no? Acá tenemos los objetivos específicos del grupo de trabajo, ¿no? Monitorear las condiciones óptimas de la producción de abonos orgánicos en función a los tiempos y sus características de calidad, analizar los parámetros, ¿no?, físico-químicos, microbiológicos, metales pesados y mejorar el biol producido de acuerdo a los métodos aplicados, ¿no?, a partir de los conocimientos que se han obtenido en trabajos de investigación. Otro objetivo específico es identificar los efectos fitotóxicos de la aplicación de violes en el proceso de germinación y desarrollo de plántulas durante los primeros días de crecimiento de semillas de lechugas, y determinar las condiciones de estabilización de viol de segunda generación durante un mes. Esta experiencia lo vamos a usar como sustratos, ¿no?, hojas de cartucho, que son plantas ornamentales que se producen en la zona, estiércol de ganado vacuno, que generan por su cantidad e inestabilidad de contaminación de agua, suelo y problemas de salud a los pobladores de la zona. Este es el lugar donde se va a aplicar esta experiencia. Como ustedes pueden observar, se encuentra, ¿no?, al este de Lima, ¿no?, provincia de Huarochirí, ¿no?, principalmente en el distrito de Matucana, a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona es prácticamente agrícola, ¿no?, y también ganadera, ¿no?, también cultivo de flores, crianza de animales vacuno, y los insumos del biogestor para aplicar esta tecnología, ¿no?, agua de arroyo natural, estiércol de vacuno. La profesora Yuda, ¿no?, estuvo haciendo una estancia en el Perú por un mes. Entonces ahí se hizo la transferencia de conocimiento a partir de estas tecnologías de biol de segunda generación, ¿no?, con el objetivo que ella conozca el proceso y sea replicado en su país también, ¿no?, una experiencia similar a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces voy a darle paso a Ayuda para que, ¿no?, explique la experiencia que ha tenido aquí en el Perú, ¿no?, con el conocimiento de este proceso de fermentación homoláctica. Bueno, buenos días. Digamos que con el intercambio que se hizo en Lima, específicamente digamos que la capacitación inició empezando a identificar que existen diferentes ámbitos o diferentes formas de poder generar residuos, pero que esos residuos
necesariamente no son residuos, sino que son materias primas o insumos que pueden ser utilizadas con un tratamiento adecuado para poder generar, pues en este caso, fertilizantes orgánicos líquidos o los llamados bioles. Entonces se identificaron pues diferentes áreas bajo las cuales nosotros podíamos empezar a aprovechar, digamos que esos residuos como la pecuaria, la cervecería, los mataderos o las plantas de beneficio y todo lo que pues resulta del sector agrícola. Entonces, para poner un poquito en el contexto de este tipo de proceso o de lo que son los bioles de segunda generación, todos conocemos lo que son los bioles pues de primera generación, que es lo que sale del biodigestor, ¿cierto? Es el primer fertilizante que nosotros conocemos. Cuando hablamos de estos bioles de segunda generación, necesariamente tenemos que tocar un poco el tema de lo que son los microorganismos eficientes o los microorganismos benéficos. Estos microorganismos efectivos, eficientes, benéficos, pues ya tienen, digamos, algún tiempo en los cuales se han venido desarrollando investigaciones. A mediados de la década del 70, este profesor Iga de la Facultad de Agricultura de Okinawa en Japón empezó a trabajar con este tipo de microorganismos que observó que podían generar, pues digamos que un beneficio. Identificó que dentro de estos microorganismos benéficos se pueden establecer 5 especies, que son las bacterias fototróficas, las bacterias acidolácticas, actinomicetos y hongos y las levaduras. Lo que está, digamos que en la diapositiva no es más que, digamos que las aplicaciones de las cuales ya se venían trabajando estos microorganismos. Entonces, los hongos, ¿sí?, se han venido trabajando a lo largo, pues digamos, de la historia en temas como la obtención de antibióticos, ¿cierto?, para la parte médica. Y todo lo que son las bacterias acidolácticas y levaduras, incluso algunos hongos también, se han venido trabajando en la fermentación, pero de alimentos. Entonces, han sido, pues digamos que a lo largo de la historia, utilizados los microorganismos para procesos de fermentación. Se les atribuyen a estos microorganismos eficientes, pues diferentes aplicaciones en compostaje, en producción animal, en agricultura, en tratamiento de aguas y en incluso limpiezas industriales y domésticas. Dentro del contexto de lo que es el biol de segunda generación o este fertilizante orgánico líquido, tenemos que a partir de esa digestión anaerobia que se da dentro del biodigestor, pues vamos a obtener ese biol de primera generación, que va a ser el 90% del efluente que se obtiene. Es el producto pues del tratamiento de residuos y obtenemos un fertilizante de bajo costo. Ya vamos a hablar un poco de las diferencias entre ese fertilizante de primera generación y el de segunda generación. Cuando hablamos del biol de segunda generación es a partir de ese biol que sale inicialmente del biodigestor, le vamos a hacer o le vamos a adicionar esos microorganismos eficientes, ¿sí?, y por medio de una fermentación homoláctica, que no es más que una vía fermentativa que toman los microorganismos, en específico las bacterias acidolácticas, utilizando ese complejo bacteriano natural, pues vamos a poder obtener un biol de segunda generación que se da en un tiempo mucho más corto que lo que es el biol de primera generación, y asimismo pues vamos a poder tener unos efectos benéficos que son los resultados preliminares que les vamos a enseñar. ¿Qué pasa con con el tema de la composición de ese biol? Los bioles generalmente, pues digamos que dependiendo del tipo de la materia orgánica y dependiendo de las características operativas en el proceso, pues no van a ser nunca, digamos, o no van a tener nunca las mismas características, siempre van a tener, digamos que van a poder cambiar y van a poder tener características diferentes. Entonces, digamos que la regla general de lo que nos lleva a este tipo de procesos y sobre todo en el tema de lo que son los procesos biológicos, habla de que no hay dos bioles iguales, ¿sí? En cuanto a las oportunidades de mejora, porque ya se ha hablado durante mucho tiempo que el biol de primera generación, pues digamos que tiene ciertas características,
que aumenta, digamos que el contenido de hormonas de crecimiento para la planta, que es un fertilizante que tiene muy buena estabilidad, pero ¿qué pasa? Tiene una alcalinidad alta, que para los suelos que pues son ácidos pues les sirve, ¿sí? O para, digamos que dependiendo de las características agronómicas, que tiene un bajo contenido de materia orgánica disuelta, aún cuando es un fertilizante orgánico líquido, tiene presencia de patógenos, que por eso debe dejarse un tiempo, digamos, de estabilización de ese biol para que pueda ser utilizado ya como fertilizante. Tiene una baja concentración de macro y micronutrientes, aunque los tiene, y presenta olores fuertes. Cuando nosotros hacemos una fermentación acelerada o producimos el biol de segunda generación utilizando las bacterias acidolácticas, lo que hacemos es bajar el pH de ese fertilizante. Con la baja del pH pues eliminamos patógenos, solamente garantizamos la flora que pueda sobrevivir bajo ese pH. Vamos a tener una mayor concentración en macro y micronutrientes, no presenta olores desagradables, le cambia totalmente las características digamos de olor, no produce CO2 al ser una fermentación acidoláctica, y la presencia de los microorganismos o de los géneros de las bacterias acidolácticas va a generar digamos que un plus dentro de este tipo de fertilizante. Lo que tienen acá ha sido tomado de muchos de los estudios que ha hecho la Universidad de La Molina, la Universidad Agraria, perdón, del Perú, y ellos han hecho pues diferentes caracterizaciones. Entonces, lo que ustedes tienen acá pues es la composición química, digamos, de esos bioles que se han obtenido a lo largo de diferentes estudios, donde se puede reflejar, digamos, que lo que es el contenido total de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes, pues digamos que esenciales dentro del crecimiento de la planta. También se ha hecho análisis de la composición bioquímica para resaltar pues todo el tema de las fibrilinas, que son hormonas de crecimiento vegetal. Ya digamos que saliéndose un poquito de lo que es el contexto teórico, lo que nosotros hicimos en Lima, que es resultados preliminares, como decía un amigo de Santander ayer, dentro de ese preexperimental, ellos tenían ya unos biodigestores de los cuales nosotros íbamos a obtener el biol de primera generación, ¿sí? Partimos de ese biol de primera generación y a partir de las bacterias acidolácticas o el complejo Biolac que llaman allá en Lima, empezábamos a hacer pues digamos que todo el tema de la fermentación acelerada. Esa fermentación acelerada es una fermentación muy básica, es una fermentación que no es literalmente o estrictamente controlada a nivel de laboratorio, sino que es algo que se puede replicar en diferentes, digamos que situaciones o partes. No necesito pues un laboratorio sofisticado para poderlo realizar. Entonces lo que tomamos fue, digamos que en ese preexperimental diseñamos, digamos que 4 experimentos bajo los cuales queríamos trabajar y podíamos obtener diferentes resultados, o queríamos analizar los diferentes resultados. Entonces en el primer experimental hablamos de que íbamos a mezclar biol de primera generación más melaza más el complejo Biolac. En el segundo experimental, biol de primera generación, pero adicional le íbamos a incluir lo que era efluente de cervecería, más melaza más el complejo Biolac. Esas son variables constantes. En el tercer preexperimental le adicionamos excretas de cerdo, el efluente de cervecería, melaza y complejo Biolac. Y en el cuarto, excretas de cerdo, pero ya no efluente de cervecería, sino agua, complejo Biolac y melaza, ¿sí? Esto se hizo a un volumen total de 10 litros, se mantuvo a temperatura ambiente en Lima, que eran aproximadamente en ese momento 20 grados centígrados. El tiempo de monitoreo son 7 días y las variables que íbamos a medir en el proceso era el descenso del pH, el aumento de las acidez titulables, y deberíamos garantizar que fuera en ausencia de oxígeno. Cuando generalmente uno habla de ausencia de oxígeno a nivel de laboratorio, entonces uno dice no, necesito un montón de cosas para poder trabajar porque es sin oxígeno. Realmente es un proceso bastante básico y bastante fácil. Aprendí en Lima que sencillamente colocándole una bolsa no me debo complicar tanto, sino que con eso puedo garantizar que no entre el oxígeno al proceso y poder empezar a monitorear esas variables.
Adicionalmente, al proceso de fermentación durante esos 7 días y ese monitoreo de esas variables, debíamos, luego de tener ese biol de segunda generación, poder hacerle una prueba de toxicidad. Realmente el fertilizante me sirve, no me sirve, me va a matar las planticas. Entonces lo hicimos en semillas de lechuga, que es la imagen que ustedes tienen acá. Entonces a los 4 extractos evaluados le íbamos a probar el biol recién, pues digamos que concentrado, el biol diluido una vez, diluido 2 veces y diluido 3 veces. Incubamos, pues digamos que poníamos 10 semillas a 20 grados centígrados por 3 días y allí vamos a poder ver, digamos que el efecto de ese fertilizante. Hicimos primero las pruebas digamos, de toxicidad dentro del fertilizante y para poderlo mandar a analizar. Entonces lo que ustedes tienen en esta gráfica es, digamos, que lo que nos decía la teoría que debíamos mantener para poder garantizar que ese biol no tenga patógenos, y era el descenso del pH. Entonces iniciábamos con un pH aproximadamente de 6 y debíamos garantizar que ese pH se mantuviera por debajo de 3. Con eso garantizábamos pues que no hubiera patógenos durante los 7 días de monitoreo. Es lo que tarda, es el tiempo de fermentación o lo que tarda en producirse ese biol. Si lo comparamos con el biol de primera generación, pues vemos que es un tiempo mayor, ¿cierto? Inverso a lo que pasa con el pH, deberíamos monitorear, o nuestras curvas deberían decir que el ácido láctico se está produciendo, porque es lo que sucede a nivel microbiano. Las bacterias ácido-lácticas se consumen la materia prima, disminuyen el pH, pero están produciendo ácido láctico porque su vía fermentativa es homoláctica, por eso hablamos de que produce solo el ácido láctico, es una sola vía de producción. Entonces lo que obtuvimos pues fue el aumento de la acidez. Estas son imágenes de lo que se hacía con las pruebas de toxicidad. Luego de obtener esos 3 días, luego de dejarlas esos 3 días, digamos, de incubación, lo que hacíamos era empezar a medir semillita por semillita germinada en cada uno de los extractos para poder hacer los cálculos, digamos que, del índice de germinación, que es lo que ustedes tienen en la siguiente tabla. La teoría nos dice que con un índice de germinación superior a 80, garantizo que el fertilizante que estoy utilizando es inocuo y que tiene un buen resultado. Fue lo que nosotros obtuvimos acá. Si ustedes ven y observan la tabla, el único extracto probado del experimento 3, que eran las excretas de cerdo, Fuente Cervecería, Melaza y Biolac, fue la que nos dio menor a 80, perdón. Del resto nos daba un buen índice de germinación para poder evaluar. Luego de ver, pues digamos que el tema del índice de germinación, esos extractos se enviaron a los laboratorios de la Universidad Agraria para poder ser analizados. Uno de los parámetros que debíamos, pues digamos que cuantificar, era la carga microbiana. Entonces lo que ustedes tienen ahí son los resultados para cada uno de los extractos, extracto 1, 2, 3 y 4. Se le hizo el análisis de coliformes totales y coliformes fecales por el método del número más probable, que era el que nos explicaba la compañera ayer, y nos dio un resultado inferior a 3. Cuando a nosotros nos reportan de un laboratorio un resultado inferior a 3, quiere decir que no hay crecimiento microbiano, ¿sí? Entonces garantizamos la inocuidad de la carga microbiana dentro del fertilizante. Lo que nos dice la norma, contrastando con lo que hay de normatividad en cuanto a carga microbiana, la norma nos dice que podemos tener inferior a 1000 unidades formadoras de colonia por el método del número más probable. Entonces estábamos cumpliendo la normatividad. Para el análisis de los metales pesados, igual en la Universidad Agraria, nos arrojaron para cada uno de los extractos, se determinaron el plomo, el cadmio y el cromo, y se obtuvieron esos resultados. ¿Qué nos decía la norma? ¿Cuánto es el límite que nosotros debíamos tener? Entonces, de acuerdo a la norma, que es el Real Decreto 824 del 2005, ¿sí? Es una norma española, clasifican
los fertilizantes en clase A, clase B y clase C. Entonces, dentro de cada una de esas clases me va a permitir a mí poder utilizar más o menos fertilizante, o sencillamente no puedo utilizar el fertilizante para determinados cultivos. En este caso, los comparativos, que son el cadmio, el plomo y el cromo, que son los análisis que nosotros hicimos, si ustedes pueden ver, para el extracto 1, que es de 0.98, la clase A nos dice que podemos tener 0.7, pero la clase B nos dice que podemos tener hasta 2 miligramos por litros de cada uno de esos metales pesados. Entonces, dentro de eso pudimos pues resaltar que aun cuando hay contenido de metales pesados, porque estamos tratando de igual forma pues residuos, estamos cumpliendo pues digamos que la norma. Cuando tenemos la clase C tenemos la restricción de dosis que podemos utilizar de ese fertilizante como 5 toneladas de materia seca por hectárea al año. Aparte de los metales pesados, que era una variable bien importante que nosotros deberíamos poder medir dentro de esos fertilizantes, necesitábamos hacer un análisis de macroelementos, realmente cómo estamos en esos macroelementos en el biol de segunda generación. Entonces, ¿qué tienen ustedes en la gráfica? Tienen el comparativo de lo que es experimento 1, 2, 3 y 4, que era lo que nosotros hacíamos en el laboratorio, y adicional tienen un comparativo de lo que dice la literatura o de lo que han cuantificado otros autores con bioles producidos a partir de biodigestores. Dentro de eso, pues el nitrógeno, perdón, el nitrógeno nos estaba arrojando unos resultados pues casi que del doble de lo que nos decía la literatura. Entonces, lo que son el contenido de nitrógeno que se puede obtener luego de la fermentación homoláctica casi que se duplica. Lo mismo pasa con el fósforo y con el potasio. Pues los agrónomos, yo soy biotecnóloga, no agrónoma, pero los agrónomos saben que pues el nitrógeno es esencial para todo el tema de la proteína y el crecimiento foliar, el fósforo para el crecimiento de las raíces y la maduración de los frutos, y el potasio para la resistencia a enfermedades, condiciones de frío, tamaño del fruto, y le otorga el color rojo pues a los frutos rojos. Entonces, en ese orden de ideas, el poder, digamos que garantizar que haya más contenido de esos macronutrientes dentro del fertilizante, pues ya tenemos un plus con el cual nosotros podemos defender que realmente la fermentación homoláctica no es costosa, se da en muy poco tiempo, no tiene variables estrictamente controladas, y adicional, pues yo le puedo aumentar el contenido de macronutrientes. Creo que es un poquito fácil de vender, pues para poder empezar a aplicar este tipo de procesos. Otros macroelementos que fueron medidos dentro del estudio, habla del cadmio, el magnesio y el sodio, pues que ayuda a todo el tema de la formación de las raicillas del calcio, el magnesio componente de la clorofila y ayuda a transportar proteínas, y el sodio pues ayuda con todo el tema de control de hormonas de crecimiento. Si ustedes ven los niveles obtenidos en el estudio 1, en el experimento 1 y en el experimento 2, pues están por debajo de los niveles reportados por la literatura, pero lo que fueron el experimento 2 el experimento 3 y 4 alcanzan a estar en un límite un poco mayor, ¿sí? Y ya en el análisis de los microelementos obtuvimos niveles superiores en hierro, en cobre en algunos experimentos, en zinc, y el boro sí se nos comporta pues digamos que por debajo de lo que nos reporta la literatura. Aparte de eso, pues quería presentarles, bueno, esos fueron los resultados preliminares que nosotros pudimos obtener a nivel de laboratorio, con los que podemos defender, pues digamos que las características de este biol de segunda generación. Hablamos de esta estancia de investigación porque es una oportunidad, pues digamos que todos podemos empezar a trabajarla, y se llama Alianza del Pacífico. Pues todos los que pertenezcan a los 4 países que son de la Alianza del Pacífico, que es Colombia, Perú, México y Chile. ¿Sí? Fue una oportunidad de movilidad en la cual pues ustedes pueden hacer una estancia de investigación y trabajar en este tipo de desarrollos, y asimismo pues pueden aportar pues en su país al desarrollo en cada uno de estos temas.
En este caso, pues me correspondió a mí, estuve en Lima una semana trabajando con el profe Laurens, y lo que ustedes ven ahí es la imagen de estudiantes de ingeniería ambiental, ¿cierto, profe? Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental, con los que estuvimos trabajando pues todo el tema pues de los bioles de segunda generación, con los que hicimos una serie de capacitaciones. ¿Y por qué está el logo de Uniagraria? Porque en ese momento yo estaba con la camisa de Uniagraria, ahorita estoy con la camisa del Bosque, pero en ese momento estaba con la camisa de Uniagraria, pues que me patrocinó, me dio el permiso para poder ir a hacer esta estancia y poder aprender todo lo que aprendí en Lima. Adicionalmente, en Lima, pues digamos que conocí a estos chicos que son, pues a mí me dejaron descrestada. Ellos forman un círculo de investigación de allá de la Universidad Agraria que se llama Biogás y Biometano, pero pues ¿cuál es la novedad, no? Un círculo de investigación en biogás y biometano, estamos todos aquí reunidos hablando de lo mismo, ¿cierto? Pues que son muchachos muy jóvenes que tienen iniciativas muy interesantes y que además la mueven ellos solitos, o sea, todo lo que ellos están haciendo en torno al tema de biogás y en torno al tema de bioles lo han construido solitos y lo han trabajado solitos. Entonces los invito a que los conozcan. Ellos tienen su página en Facebook, los conocen como, los encuentran como Círculo de Investigación de la ULAM, y pues está coordinado también por el profe Laurens. Agradecimientos infinitos pues a la red Biolac, porque me permitió conocer al profe Laurens por medio de siempre se me olvida, de Fernando, perdón, Fernando. De Fernando, en 2 horas pudimos lograr, en 2 horas, sí, 2 horas. 2 horas nos dijimos, si queremos hacer algo, bueno, hagamos algo. Eso fue en Costa Rica el año pasado. Sí, no, yo le presento al profesor, él seguro que sí iba a sentarse con ustedes y hacer una investigación. Bueno, listo, lo conocimos en el almuerzo, ¿sí? 5 minutos en el almuerzo y empezamos a estructurar una propuesta. Bueno, no, a estructurar no, a decir, listo, envíame un correo y empezamos a trabajar. Y en enero pudimos empezar a trabajar en la propuesta de investigación, que son los resultados que ustedes pueden tener acá. Entonces a la red, infinitas gracias pues porque pudimos aprender mucho, a la Universidad Agraria, porque en ese momento Agraria de Colombia me permitió poder hacer estas movilidades, a la Universidad Agraria La Molina, pues porque nos recibió y nos ayudó con todo el tema pues de transferencia de ese conocimiento, y a la Universidad del Bosque porque en este momento me permite estar acá. Allá tienen pues los contactos, el contacto mío, el contacto de Diana, que también es profesora del Bosque, y el contacto del profe Laurens, pues digamos que somos los que estamos coordinando el tema del proyecto. Hasta este momento es lo que yo les quería contar de lo que hicimos en investigación. Adicional, digamos, a la entrega, a la finalización de este proyecto se pretende o se está haciendo la propuesta de una cartilla, ¿sí? Una cartilla que pueda divulgar más que los resultados estadísticos de investigación, y esto es cómo se puede hacer ese biol de segunda generación de manera fácil y práctica, y que usted lo puede hacer en su finca, lo puede hacer en su laboratorio si lo quiere hacer sofisticado, o digamos que lo puede llevar a diferentes comunidades. Entonces lo que queremos es presentarles un bosquejo de lo que queremos que sea la cartilla, para que ustedes nos den retroalimentación de qué otra forma o qué otras cosas podríamos incluirle para mejorarla, porque esto es insumo o es lo que quiere la red, que se divulgue y que todos puedan tener el conocimiento pues a la mano. Entonces la cartilla, la propuesta sería biol de segunda generación, un título bastante complejo. Pues digamos que tenemos ahí como una carátula, unos conceptos generales, estaría estructurada de esta manera. Unos conceptos generales para que se vaya entrando dentro del proceso, la elaboración de los microorganismos benéficos, porque la idea, o lo que también se habla, digamos que en La Molina, es ustedes no tienen que comprar los microorganismos son nativos y los microorganismos se hacen solitos. Y ayer también decían, no es tan bueno trabajar con microorganismos aislados. No, no es bueno. Ahora no se habla de microorganismos aislados, se habla de comunidades microbianas que trabajan en pro de poder conseguir algo, ¿sí? Entonces no los aíslo, sino que sencillamente los tomo
de mi ambiente, y con esa de tomar esos microorganismos, poderlos hacer, los puedo llevar a que ellos fermenten de manera muy eficiente y me obtengan un biol de segunda generación, que es la tercera parte, cómo hacer ese biol de segunda generación. Dentro de la cartilla, pues en ese capítulo 1, que abarca todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos que se deben conocer, pues que es un orgánico líquido, que es el ácido láctico, que son las bacterias ácido-lácticas, que es un complejo bacteriano biolac, que es lo que se utiliza para hacer la fermentación homoláctica, que es la digestión anaerobia y que es un biol de primera generación. Ese sería el contenido básico de lo que tendrían los conceptos en la cartilla. En ese capítulo 2 se va a explicar un poco más al detalle cómo ustedes pueden lograr obtener esos microorganismos y a partir de qué fuentes ustedes lo pueden obtener. Entonces existen diferentes materiales biológicos. Digamos que la gente que ha podido trabajar con microbiología sabe que uno a nivel microbiológico pues tiene todo el cuidado de la asepsia, tiene los medios de cultivos específicos, las temperaturas adecuadas. En este caso, para poder obtener estos microorganismos, no es, sencillamente hay que tener una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno. La fuente de carbono más barata, que es un residuo, que es la melaza, es lo que se utiliza para poder obtener estos microorganismos, ¿sí? Está el hígado, que es lo que nos sirve para poder obtenerlo, también hace parte. Y diferentes, increíblemente diferentes verduras, que son las que albergan las bacterias ácido-lácticas. Entonces está la col, la lechuga, bueno, diferentes legumbres, perdón, que pueden albergar esas bacterias ácido-lácticas. Reactivos muy complicados como la sal de cocina, no la purificada que uno puede obtener a nivel de laboratorio, la sal de cocina, agua destilada o incluso agua de alguna fuente, pues digamos que natural. Sencillamente hay que triturar muy bien cada uno de las materias primas para que los microorganismos que puedan hacer, consumírselas, ¿cierto? No es como nosotros, no nos podemos comer un pan entero, ¿sí? Tenemos que triturarlo para poder digerirlo. Entonces a ellos hay que darles un poquito la ayuda de poder triturar ese tipo de materiales, que se los consuman y que se vayan reproduciendo. Es lo que ustedes tienen ahí en condiciones de mezcla. En Bogotá yo sí tengo que darles temperatura porque ellos a 18 grados no me van a crecer, pero nunca. Siempre tenemos una temperatura de 35 a 45 grados para que las bacterias ácido-lácticas nos funcionen. Entonces, sencillamente sí hay que darle un poquito de calorcito para que ellas se multipliquen. Material vegetal, los microorganismos de lo que hemos venido hablando, la adición de la fuente carbonada y nitrogenada, que es lo que les contaba, el hígado, la melaza. Y hay algo bien importante, es que luego de que ustedes mezclen cada uno de los materiales, les den la temperatura adecuada, necesariamente tienen que tener por lo menos papel de pH para poder ir monitoreándole el descenso, ¿sí? Es súper importante que el pH llegue por debajo de 4. Si el pH no llega por debajo de 4, nos van a crecer hongos y otros microorganismos patógenos que me van a inhibir las ácido-lácticas y por lo tanto, pues digamos que el proceso se me frustra. Ya cuando tenemos esos microorganismos no es sino empezar a hacer las proporciones. Dentro de las proporciones de los procesos de fermentación hay como una ley general y es que es el 10% el inóculo de la fermentación total, ¿cierto? Entonces yo sencillamente utilizo el 10% de los microorganismos eficientes versus el volumen total que yo quiera fermentar. Le adiciono melaza y digamos que le adiciono cualquiera de los sustratos que yo quiera empezar a degradar. De igual forma, en esto hay que monitorear sobre todo el descenso del pH y pues en el laboratorio sí se puede cuantificar acidez. Luego de que yo obtengo el descenso del pH también en la fermentación, yo ya puedo garantizar que el biol está más estabilizado. Eso es lo que tienen ahí, pues digamos que a grandes rasgos en el proceso de lo que nosotros podríamos entregar o digamos que estamos pensando entregar para que la gente lo pueda aplicar. No sé si ustedes quieren aportar algo más. Nosotros solamente nos agradecimiento a la Red Biolac por el financiamiento, ¿no? Y haber logrado este grupo de estudio, ¿no? Muchas gracias.
entonces vamos a continuar con el siguiente grupo y al final vamos a hacer la sesión de preguntas, entonces por favor tengan las preguntas allí anotaditas. El siguiente grupo es el grupo de biodigestión semiseca y uso de hidrolavadoras. Entonces vamos a hacer una presentación conjunta. Lo cambió. Perdón, es que hicimos un cambiecito, nosotros somos flexibles. Es que con la otra, porque son dos que hay. Por eso les digo Bueno, entonces vamos a iniciar al derecho. Entonces este grupo es biodigestión semiseca y uso de equipos de lavado a alta presión con motores alimentados con biogás como herramienta para la reducción de la huella hídrica y energética en sistemas agropecuarios de pequeña y mediana escala. Entonces este grupo es de Costa Rica, de Colombia y Ecuador. Entonces está conformado por un grupo bastante grande donde tenemos a Alex Gilman, que es de la Universidad de Costa Rica, a Arnoldo Ávila, también de la Universidad de Costa Rica. Eso no funciona, se le acabó la batería, no lo tengo prendido. Tal vez. ¿Ya no funciona? Bueno, entonces tenemos a Jaime Martí, Franklin Patiño, que está aquí, Mabel Quintero, está Jair Orozco, que está en Colombia en este momentito, Marco Vega, que es de la EAR de Costa Rica, egresado de la EAR de Costa Rica, Rebeca García de España y que estuvo haciendo la coordinación en la primera etapa del grupo, y en este momento Mabel es la coordinadora del grupo. Siguiente. Esto no funciona. Bueno, entonces la presentación de Jaime, es que ahí tenía yo la otra lista de los muchachos, pero no la puso Mabel. Sí. Entonces, bueno, aparte de todo este grupo que está aquí, que mencionamos ahorita, tenemos un listado de 20 personas que se vincularon también a todo este proceso, principalmente estudiantes de universidades. Tuvimos gente haciendo pasantías que se vinculó también al proceso, gente de Haití, de varios lados que tuvimos la oportunidad pues de tener durante el trabajo del grupo. Entonces ahora pues esto tiene un origen, y el origen es un trabajo que venía haciendo Jaime. Entonces Jaime nos va a contar los antecedentes que son los que nos dieron origen pues a este trabajo, y que viene siendo pues también parte de todo el aprendizaje durante las reuniones de la red BioLAC. Bueno, yo mientras van poniendo la presentación, es solo presentaros una serie de experiencias que habíamos tenido principalmente en Bolivia, y ante el reto que nos pusieron de hacer un biodigestor para residuos sólidos urbanos, o sea, realmente eran residuos de un mercado, la parte orgánica. Y ese problema que tuvimos que enfrentar, veíamos que las tecnologías llamadas europeas eran inasumibles en el contexto boliviano,
y empezamos a hacer una búsqueda de qué han hecho otros en el mundo, porque este problema se lo habrán enfrentado otros por otros lugares del mundo. Cuando hicimos el análisis de las plantas de tratamiento existentes de residuos sólidos, son tecnologías muy sofisticadas, son altos costos de inversión y operación, mantenimiento. Por ejemplo, la parte de pretratamiento es muy alta. La foto de la parte de abajo es el sistema de pretratamiento, de cribado, homogenización, separación de una planta de tratamiento, por ejemplo, en España. Y de ahí ya pasa a los biodigestores. Entonces es un pretratamiento muy exigente, lo que exigen las plantas sofisticadas. Normalmente hacen agitación interna del biodigestor para vencer la costra. Esto te obliga a tener motores, agitadores, y nos va complicando la tecnología. Gastan el biogás, o parcialmente gastan el biogás para calentar el propio biodigestor, y como esto va sumando costes y costes, al final, para hacerlo rentable, tienen que hacer biodigestores muy grandes. Y cuando hacen biodigestores muy grandes, toca centralizar la basura y estar transportando residuos de un lugar a otro en una ciudad para poderlo centralizar en un punto, ¿no? Y además la operación y mantenimiento es muy costoso, requieres de personal altamente cualificado para operarlo y mantenerlo. Nosotros estuvimos mirando alternativas y encontramos, por ejemplo, a Chanakya, que a mí es un escritor indio que me gusta mucho, tiene varias publicaciones, y él se inventa este biodigestor. Es un biodigestor de 3 fases, lo llama él. Qué pena que no tengamos... No, es un biodigestor de 3 fases. Lo que él hace es tener una cúpula muy grande de biogás, tener en cuenta el nivel del líquido, se nos quedaría por aquí. Él lo que hace es una cúpula muy grande, no para acumular biogás, sino para acumular costra. Él hace lo contrario que todo el mundo quiere romper la costra, él la quiere acumular. La idea suya es, una vez que ha acumulado suficiente costra con material no tratado, tiene biodigestores de estos alimentados con ramas, ¿vale?, de poda. Se forma toda una capa de costra con material estructurante, es material permeable que permite que el gas supere esa costra. Y entonces la siguiente vez que yo cargo, el nuevo material queda completamente sumergido dentro del biodigestor, porque no puede formar más costra porque ya tiene una costra formada arriba. Y esa sumersión forzada de los residuos acelera fuertemente la degradación de los mismos dentro del biodigestor. Este es el sistema, más o menos. Él lo que sabe es que se va a colapsar su sistema antes o después, y lo que hace es una salida muy grande, la salida de biol, de tal manera que pueda vaciar el biodigestor y una persona entrar al interior a retirar toda esa costra que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Tiene varias publicaciones científicas donde va analizando cómo se va degradando diferentes materiales de banana o cáscaras de naranja dentro de estos biodigestores cuando están completamente sumergidos. Tener en cuenta que la costra, esa costra que se forma de material orgánico en la parte superior y que termina también completamente sumergida, es un espacio estupendo para generar biofilm, ¿vale?, para que sea colonizado por bacterias, es un material orgánico fácilmente colonizable, y él ya tiene sistemas funcionando de media tonelada de basura al día, que es más o menos estos son los sistemas que él hace con esas cúpulas, ¿vale? Su producción de biogás que reporta es 60 litros por kilo de basura orgánica que mete dentro. El pretratamiento lo hace dentro, ¿vale? Tú solo metes la materia en crudo, no metes agua, no cortas, no chopeas, no, nada de nada. Directamente la basura tal como te llega, la metes para adentro, la costra como aliado y no se adiciona agua. Nosotros ya habíamos probado temas de biofilm en sistemas muy baratos y con botellas de Coca-Cola como sustrato, como filtro, y nosotros también sacábamos que la parte del biofilm nos podía incrementar un 43% la producción de biogás solo metiendo botellas de Coca-Cola dentro del biodigestor. Esto lo hemos hecho en varios ensayos. Este es un ensayo en un matadero donde también metimos filtro, botellas de Coca-Cola, y tuvimos los mismos resultados. Otro señor es Raman, del año 89, que lo que él hace es en un domo fijo para romper la costra. Es lo que dice, el lodo, la superficie del lodo, cuando aumenta la presión, baja, ¿no?, porque la presión del gas empieza a acumular y empuja el lodo hacia abajo. ¿Qué pasa si yo aprovecho ese movimiento, ese sube y baja, para poner una red en medio, de tal manera que cada vez que sube y baja el nivel del lodo, tiene que atravesar la red y se corta, entre comillas, la costra? Esta es otra idea que recuperamos en un paper del año 89. Esto es otra experiencia que está viendo, son los biodigestores Biotech. Hay más ya de 40 instalados en mercados, es un biodigestor tipo hindú, clásico, y la novedad que ellos hacen es, no agregan agua, no pretratan el residuo, se ponen mercados, y lo que están haciendo es recircular el biol y le meten un chute de biol a la entrada,
¿vale? Y esta idea también, bueno, nos quedamos con el dato. Estos biodigestores están funcionando, son varios, producen electricidad, la electricidad alimenta el mercado y a veces les sobra y pueden iluminar incluso alumbrado público externo, ¿no? También su producción de biogás de referencia es de entre 50 y 60 litros de biogás por kilo de residuo fresco que metas dentro, ¿vale? No hay adición de agua porque básicamente recirculan. Nosotros de Bolivia teníamos mucha experiencia en la parte de temperaturas, ¿vale? Cómo hacer funcionar biodigestores a 4.000 metros de altura, temperaturas bajo cero, es básicamente diseño solar, no me voy a meter a esto, y conseguimos poner los biodigestores a la temperatura máxima ambiental que tengas en tu región, siempre que tengas algo de sol. ¿Vale? Entonces quisimos juntar todas estas experiencias, todo esto que os he relatado, y en esta planta de compostaje en Tiquipaya, en Bolivia, empezamos a decir, bueno, a ver, en Europa se hace pretratamiento, nosotros vamos a hacer pretratamiento del material, eso es complicado. No, vamos a hacer sumersión forzada. En Europa se mezcla con agua para diluir, ¿vamos a diluir? No, vamos a hacer recirculación. En Europa se agita, ¿vamos a agitar? No, vamos a usar la recirculación y vamos a usar ese sistema de rotura de costra por subida y bajada del nivel del lodo por la presión del agua. Y como sistema de calefacción vamos a hacer un diseño solar, convertir al biodigestor en un colector solar. Este es el biodigestor que quedó, este es en la fase de instalación, ¿vale? Tiene 2 chimeneas de entrada, las llamamos chimeneas, pero en verdad son 2 puntos por donde cargaríamos. La siguiente parte es una parte del biodigestor que queda por debajo del nivel del agua, de tal manera que la siguiente... Hay un... En esta parte de aquí está por debajo del nivel del lodo y entonces ahí se nos va a acumular, vamos a acumular ahí sólidos flotantes que van a quedar completamente sumergidos y la parte final es donde se acumula el biogás. Y estas cositas blancas que veis en verdad son tuberías que van de lado a lado, de tal manera que en la subida y bajada de la presión del lodo por la acumulación de biogás tienen que atravesar esas tuberías rompiéndose. Esta es la parte de atrás del biodigestor, es un espacio de 1 metro cuadrado de superficie por donde podemos vaciar el biodigestor por unas llaves que tenemos abajo y una persona puede ingresar al interior, porque es 1 metro cuadrado, es fácil, es accesible, para poder vaciarlo cuando nos tocase. Este es el biodigestor cuando ya empezaba en funcionamiento. Esta es la entrada, para que veáis el material, entra absolutamente lo que venga, cáscaras de naranja, cáscaras de piña, tal como llega, nosotros lo metemos. Ese es el biodigestor ya inflado. ¿Quién ha tenido cacharrito? Vale, aquí ya está todo esto acumulado de lodo, o sea, de residuos flotantes dentro, que se están descomponiendo, y aquí la parte de donde se acumula el biogás. La salida, lo que nos queda es un lodo, que es esto, ¿vale? Esto es en esta parte que es el metro cuadrado ese de salida, y este es el biodigestor, un pequeño vídeo para que se vea la realidad. Esto ya llevaba funcionando ya más de 1 año, todavía no nos tocaba vaciar, todavía aquello seguía funcionando. Veis la primera etapa. Lo interesante de esto es que la radiación solar normalmente llega al sol, calienta la gemembrana calienta el biogás y el biogás calienta el lodo que hay abajo. En este caso es directamente con el sol, estamos calentando la gemembrana y directamente la gemembrana calienta los residuos que hay acumulados ahí abajo. Estamos evitando esa cámara de gas que es muy ineficiente a nivel térmico. Justo en este momento estaba produciendo biogás y bueno, al final del vídeo se vería, pero vamos a pasarlo. Uno se puede subir a esa campana donde se acumulan los residuos en sumersión forzada y está llena de todo, ¿no? O sea, se nota ahí como bastante dura. A quien le interese, este artículo está en castellano, online y gratuito, se explica un poquito más el concepto y la base de la tecnología, se puede encontrar. Sí. Solo decir el cambio de dieta que hicimos en ese biodigestor, que es lo que siempre toca hacer. Estuvimos cargando 170 kilos de estiércol cada semana a ese biodigestor y llegado un momento cambiamos a hacer el cambio de dieta, que es cada vez cargo menos estiércol y empieza a cargar más residuo orgánico. Eso lo que nos ha implicado es un cambio de dieta y a partir de ahí ya empezamos a cargar única y exclusivamente solo con basura orgánica no pretratada. Esto lo hemos hecho durante más de 1 año, el proceso, si veis, desde el septiembre de 2014 a septiembre de 2015, todo el monitoreo.
Y estos son básicamente los datos al final, que con lo que nos quedamos somos capaces de producir 100 litros de biogás por cada kilo de residuo sólido que metemos dentro. Y esa es la referencia que podemos sacar. A quien le guste un poco más los datos estos típicos que se sacan en los papers, aquí están para los diferentes periodos, y eso es a donde llegamos. Entonces la idea ahora es, con este biodigestor, cómo aprovechar esta experiencia, que tuvimos problemas de rotura, esto es un parche, tiene muchas esquinas, era complicado, cómo simplificar esto, porque está muy bien, muy divertido, muy bonito, pero era complicado y también tenía cierto costo. Esto costaba como $4.000. Y entonces, bueno, esa parte la explicas tú, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos fue quedarnos con esta parte del biodigestor. Eliminamos la cámara de gas y solo vamos a hacer un biodigestor tubular, con plástico, sencillo, que intentemos no tenga ningún tipo de cúpula de biogás, ¿vale? Para que se nos forme ahí la costra, se empiece a acumular en superficie y además esté absorbiendo radiación solar. Y esa es la idea que teníamos, solo quedarnos con esta parte del biodigestor, que es lo que se replicó en Costa Rica y en Colombia. Gracias, Jaime. Entonces, el año pasado, vas pasando la otra, por favor. El año pasado, cuando hicimos la reunión en Costa Rica, aprovechamos que Jaime estaba allá y lo invitamos a ir a la Universidad, que yo estaba en ese momento trabajando allá, y hicimos una práctica con los estudiantes, y allí pues es como el origen de toda esta idea. Después viene la convocatoria de los grupos de trabajo y pues presentamos el proyecto e iniciamos el trabajo, y allí nuestros compañeros de equipo de la red Biocol y con el trabajo de la UIS estaban pensando también en el tema del lavado con alta presión y el uso del biogás. Entonces fusionamos las ideas y presentamos la propuesta a la red. Entonces es importante pues entender que nosotros nunca habíamos trabajado con residuos, como dice Jaime, basura orgánica, residuos domiciliarios los llamamos nosotros a lo largo del trabajo, y el objetivo… ¿Esto no funciona? No. Ahora sí. Sí funciona. Entonces el objetivo general fue determinar precisamente el potencial de esa digestión semiseca, y tomamos los residuos sólidos, residuos domiciliarios, y tomamos también los residuos pecuarios. Entonces en el caso de Colombia trabajamos con excreta, con estiércol bovino, y en el caso de Costa Rica trabajamos con estiércol porcino, para reemplazar pues la energía tradicional por energía renovable, incorporando el sistema de lavado eficiente, porque combinaba muy bien con el lavado a alta presión, reducíamos el consumo de agua, y con ese pues objetivo de pues generar soluciones a bajo costo y que pues potencien el uso del biogás en las familias. Entonces el proyecto lo dividimos en 3 fases. La primera fase, la digestión semiseca de sustratos tratados individualmente. O sea, en cada país instalamos 2 biodigestores y empezamos uno con los 4 los empezamos, como dijo Jaime, hay una cosa clave que dijo él, iniciar con estiércol animal. Entonces en Colombia iniciamos con estiércol bovino y en Costa Rica con estiércol de cerdo, y después uno de ellos se pasó a residuos domiciliarios y el otro quedó con estiércol. Y ya otra tercera fase que estamos ahorita pues terminándola, que es la fase la segunda fase, que es la codigestión. Entonces ya hay 2 biodigestores que estaban, el de Costa Rica que estaba con residuos orgánicos, se le empezó también a aplicar estiércol de cerdo, y en el caso nuestro, el que estaba con estiércol bovino, le empezamos a aplicar residuos domiciliarios. Y la tercera fase, pues que realmente han sido fases que se han ido también evaluando simultáneamente, la adaptación del equipo de lavado a presión y evaluación de la huella hídrica. Entonces las actividades, la instalación de los biodigestores, como pueden ver. Entonces, como dijo Jaime, utilizamos el plástico, el concepto del biodigestor plástico de flujo continuo. Las ideas pues en lugar de tener una salida, tener 2 salidas, y tener las salidas que normalmente las hemos trabajado con media pulgada o 1 pulgada, en este caso con 2 pulgadas. Ay, qué bueno. Entonces, en este caso con 2 pulgadas, tubería de 2 pulgadas, pensando en que esto pues el objetivo llenarlo totalmente, y que de pronto en un momento requeríamos como meter algo para romper la costra y permitir que el biogás saliera.
utilizar tubería más grande, que normalmente usamos de 4 pulgadas, entonces usamos tubería de 6 pulgadas. Y de resto, pues el mismo concepto. Continuamos. En cuanto al diseño, pues tomamos el plástico que teníamos disponible en Costa Rica, plástico de 5 metros de circunferencia, en el caso de Colombia 4 metros. Al final terminamos con unas unidades de un volumen líquido de 6 metros cúbicos en Costa Rica y de 3.8 metros cúbicos en el caso colombiano. Lo importante que empezamos a hacer la alimentación con una proporción más o menos de 7 kilos de residuos por metro cúbico de biodigestor, ¿no? Entonces arrancamos el proceso y allí entonces también empezamos, no, que necesitamos usar ese gas, ¿no? Pues nosotros estábamos trabajando recogiendo los residuos, que el trabajo en el caso colombiano con los residuos recogidos del municipio de Guapotá, y pues ese gas lo teníamos que usar en algo, entonces también interactuamos y Jaime nos hizo esta propuesta para, Jaime es físico, ¿no? Para el lado de utilizar, o sea, normalmente se ponía el medidor de gas y se dejaba que se quemara, ¿no? Y, o sea, se dejaba que saliera. Nosotros necesitábamos almacenarlo, entonces se hizo este sistema que es una válvula antirretroceso, que está acá. Esta es la válvula de alivio normal, que es una botella, ahorita la vamos a ver en una fotografía más clara. Y esta es una válvula antirretroceso, que son 2 pedazos de PVC. Les muestro acá porque en la otra no lo van a ver tan claro. Y se sumerge aquí 3 centímetros, aquí va el nivel del agua 10 centímetros, o sea que el gas entra y acá tiene que burbujear y después el único lado que tiene para salir es este y ya va para los reservorios. Entonces fueron ideas que fuimos compartiendo en el grupo y nos permitieron pues terminar estas las válvulas que instalaron los colegas en Costa Rica. Y miren acá la botella, que es la de seguridad, y aquí la antirretroceso, ¿no? Que nos permite almacenar el gas. Y ahorita Jaime puede hacer el aporte de por qué, porque nosotros hemos tenido problemas con estos medidores porque se devuelve el gas, porque no nos miden de una manera apropiada, y yo puedo decir y dar fe que funcionan súper bien con la válvula antirretroceso. Se instalaron las válvulas en Costa Rica y en Colombia. Esta es la instalación del biodigestor en Costa Rica, que si ven tiene guadua, ¿sí? Tiene guadua o bambú para que sea un poco más claro, como aislante, que eso lo mostró, no me acuerdo si lo mostraste, no lo has mostrado, es que tanta cosa. Es una manera de aislar el suelo, pensando en que podíamos mantener mejor temperatura, y como íbamos a monitorear temperatura, entonces así se hizo en Costa Rica. Aquí están poniendo el bambú y luego lo ponen de manera vertical, y como el bambú tiene aire por dentro, pues esperamos que sea un aislante natural, como el caso del poliestireno, ¿no? Una alternativa para algunas regiones de Latinoamérica. En el caso colombiano utilizamos pues por pura curiosidad empezamos a pensar, bueno, si nosotros vamos a hacer un proyecto en clima frío grande y no vamos a tener guadua o bambú porque esto es más de las zonas calientes, entonces Franklin se le ocurrió y dijo, no, usemos el termolón, que el termolón pues es un material que es aislante. Empezamos a probarlo y a la vez hicimos un acuerdo con la Universidad del Bosque para hacer una tesis de pregrado en clima frío. O sea, esto ya no tenía que ver con el grupo, pero también donde se está pues probando ese termolón con unos biodigestores instalados, uno sin nada, otro con el termolón y otro con termolón e invernadero. Entonces instalamos los biodigestores, siempre involucrando gente de las universidades. Esto es con un grupo de la Universidad del Bosque. En Colombia se instalaron también las 2 unidades, actividades pues que permitieron socializar el trabajo del grupo. Siguiente. Aquí los materiales, entonces estas son las salidas del gas amplias. Aquí ya son los biodigestores instalados. Hicimos una válvula de extracción de lodos porque pues obviamente vamos a tener, porque ahorita apenas estamos en ese proceso de que se empieza uno a ver que se empieza como a llenar de material. Entonces seguramente en un momento vamos a tener que utilizarla con mucho cuidado, apretándola muy bien con llaves de tubo por lado y lado para evitar problemas. Y ya entonces empezamos con lo que es la caracterización de los sustratos, porque eso era otro componente, no saber qué entra, saber qué sale, y aquí es donde le paso la palabra a Mari. Le paso la pelota. Bueno,
Entonces, para poder caracterizar los residuos que iban a ingresar al biodigestor, pues tuvimos que empezar por diseñar un protocolo que fuera aplicable en ambos, no, primero cómo los íbamos a recoger, era lo más importante. Entonces, en el caso de Colombia, se hizo una capacitación con barrios, o fue todo el municipio, Guapota, con todo el municipio de Guapota, para que ellos nos separaran de la basura orgánica de los plásticos, y luego cuando pasara el carro recolector, entonces esta basura ya estuviera separada, y luego la logística, ¿no? Entonces de, bueno, ¿quién va a recoger la basura? Los tarros que nos separaron, etcétera, etcétera. Finalmente, alguna vez la alcaldía envió un carro a llevar los residuos, otra vez se tuvo que conseguir quién los traía, bueno, etcétera, gajes del oficio. Pero en el caso de Colombia es las personas de un municipio nos separan basura orgánica y esa es la que llevamos a la finca. En el caso de la ER, dentro de la universidad hay las casas de habitación de los estudiantes y de los profesores. Inicialmente ellos tenían un proyecto de separación en la fuente, o sea, separaban la basura orgánica de la no orgánica, pero no había una manera de cómo recoger esto para llevarlo al biodigestor. Entonces es lo que se ve, creo que es en la imagen anterior. Acá, entonces se tuvo que entregar casa por casa estos recipientes, que son tarros donde viene mayonesa, salsas de 3 kilos, y en cada casa se repartió un tarrito y decía para Frankie, que era el biodigestor, entonces ya la gente sabía. Y luego entonces se pasaba en un coche recogiendo estos tarritos y se llevaban al biodigestor, la parte de la memotecnia, ¿no? Entonces, bien, entonces, una vez se recogían los residuos, bueno, ¿cómo hacemos para tomar la muestra si es una muestra tan heterogénea para caracterizar? Entonces hicimos, aplicando un protocolo de mezclas compuestas que se utiliza para muestras de suelo. Entonces tomamos la idea para hacerlo con los residuos. Entonces, del total del residuo que llegaba, se hacía un cuarteo, o sea, se dividía en 4 partes y se tomaba la parte A y la parte B. Luego, con esa parte A y parte B se mezclaban, se volvía y se hacía un cuarteo, se dividía en 4, y de ahí nuevamente tomábamos la parte A y la parte B. Y esa era nuestra muestra final. Esto se hizo durante un mes, entonces una vez a la semana, los viernes, o sea, se recogía basuras lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes se hacía la toma de la muestra. Entonces en un mes íbamos a obtener 4 muestras y esas muestras fue las que caracterizamos. Entonces esta es la evidencia de cómo se hizo el método del cuarteo. Entonces si ven, llega toda la muestra, se divide en 4 partes, se toma A y B, luego se mezcla nuevamente, se hace cuarteo, A y B nuevamente, y esa era la muestra final de 10 kilos. Entonces, ¿qué observamos? Así a grosso modo en términos de sólidos, vemos una reducción de sólidos volátiles ya, gracias. Bien, acá, entonces en Costa Rica era evidente la disminución de sólidos, luego se hizo caracterización pues de macro y microelementos. Siguiente. También acá para el otro biodigestor había una reducción evidente de sólidos y macro y micronutrientes. Aquí en el caso de la DQO, disminución de la DQO. Sin embargo, siguiente, en Colombia esto no era tan evidente, no había una buena disminución en la DQO ni en los sólidos. Entonces, bueno, ¿por qué no está ocurriendo esto? Entonces nos dimos cuenta que estábamos sobrecargando el biodigestor para el tamaño que tenía. ¿Y qué nos estaba pasando? Que el residuo estaba saliendo sin degradar. Entonces el efluente que estábamos obteniendo todavía tenía, o sea, era evidente, producía burbujas, entonces todavía tenía producción de metano al salir del biodigestor, y eso pues no debe ocurrir. Entonces para esto nos tocó hacer, siguiente, nos tocó entonces implementar una técnica de las que usamos en el laboratorio, pero adaptarla para campo. Entonces, para evaluar
qué tanto biogás todavía, qué tanta actividad metanogénica, actividad metanogénica no, potencial de producir metano tenía ese efluente. Entonces, pues hicimos el montaje de PVM, siguiente, y pues los resultados en producción de volumen de metano en un biodigestor, en el efluente que tenía solo estiércol bovino, veíamos que la producción de metano había un punto donde terminaba. Entonces, bueno, dijimos, esto quizás le hace falta 10 días más de biodigestión, entonces reajustamos la carga, pero para el de residuos domiciliarios, acá lo vemos, seguía produciendo metano, ¿sí? Tenía todavía a los 10 días una buena producción de metano y continuaba en el tiempo. Entonces, con el ajuste de la carga, entonces a este tuvimos que reducirle más carga que al estiércol bovino porque todavía tenía mucha actividad. Bien, en el caso del monitoreo de las otras variables, entonces, como dijo Lilian, se instalaron estos data loggers tanto a la entrada como a la salida de los 4 biodigestores, los 2 de Costa Rica, los 2 de Colombia, para monitoreo de la variación de la temperatura. ¿Qué más monitoreamos? pH, AGV, reducción de sólidos, pero pues estos datos no se los podemos presentar todavía porque no hemos terminado el monitoreo, terminamos el 31 de noviembre para entregar informe el 15 de diciembre, entonces estamos ahí corriendo con esto. Lo que sí tenemos es unos datos siguiente de producción de metano. Un segundito, solamente a mostrarles acá de la válvula de antirretroceso, ¿no? Que eso es bien clave y acá en esta foto se ve claramente, es un pedazo de como unos 25 centímetros de PVC con los tapones y los empalmes, y allí es donde está ya instalada, ¿no? Entonces el tubito entra a los 10 centímetros de agua que hay acá, burbujea el gas, sale a los reservorios, y es algo que es bien importante para poder pues trabajar las mediciones en campo. Entonces, bueno, entonces aquí pues lo que dice Mabel nosotros empezamos con ese dato que venía de ¿dónde? Venía de Jaime, de la experiencia que mostró él como antecedente de los 7 kilos por metro cúbico de biodigestor, y después entonces ya estabilizamos. En el caso colombiano se trabajó con esa tasa de alimentación de sustrato y encontramos unos datos muy interesantes en cuanto a producción de gas. Estoy señalando mal, ¿qué pasó? Aquí listo, es boicot. Entonces aquí vemos la producción estabilizada de biogás en 2.132 litros por día, cargando 20.34 kilos de residuo y recirculando el efluente. Entonces acuérdense que clave, iniciamos con estiércol animal, un periodo de cambio lento, como vegetariano a carnívoro, ¿sí? O sea, o carnívoro a vegetariano, lentito, porque hay un proceso, yo creo que eso es clave allí, pues que quede el mensaje. Y logramos pues los mismos datos que tiene Jaime del otro biodigestor, ¿no? Que son 100 litros, un poco más de 100 litros de gas por kilo de basura o de residuo domiciliario. Y aquí se ve el periodo de cambio, ¿no? No se alcanza a ver, pero este es un periodo como de unos 20 días donde estuvimos cambiando la dieta paulatinamente. Continuemos con el otro. Este es Guanentá. A propósito, los 2 países bautizamos los biodigestores. Entonces este es con estiércol bovino y aquí la producción se estabilizó con 1.025 litros por día cargado con estiércol de bovino. Aquí hay una equivocación, es estiércol de bovino, porque dice cerdo, 20.37 kilos y 21.83 kilos de efluente, o sea, el mismo efluente del biodigestor se ponía, por eso estamos disminuyendo la huella hídrica. También una muy buena producción, estamos hablando de 50 litros de biogás por kilo, que está muy acorde pues con lo que se obtiene normalmente, ¿no? Inclusive alta, ¿no? Inclusive alta, que para mí fue muy interesante verlo porque yo no, pues sí, había tenido los datos de literatura, pero ya verlo pues en vivo y en directo es bien interesante.
Acá en el caso de Costa Rica, que es Franqui, que es con los residuos domiciliarios, la producción se estabilizó en 1.694 litros por día, cargando con 17.28 kilos. Nuevamente volvemos a la misma, que estamos acorde pues con los resultados. Importante decir que este biodigestor se puso para cargarlo con 40 kilos día. Entonces lo que mostraba Mabel en los datos pues de remoción y todo está acorde con lo que estaba pasando, porque ellos estaban alimentando con una cantidad más baja ya por la cuestión humana, porque se alimentaba los lunes, de acuerdo con los días que los estudiantes iban a hacer sus prácticas. La siguiente, este es el resultado de Elvis, que es el alimentado con estiércol de cerdo en Costa Rica, donde la producción se estabilizó en 392 litros por día, cargando con 8 kilos de estiércol de cerdo día, que eso nos da ¿cuánto? 8, más o menos 50, ¿sí? Y si se dan cuenta, el estiércol bovino también tiene una producción de 50 litros. Entonces allí hay cosas bien importantes. Nosotros como respuesta a lo que nos sucedió, entonces lo que hicimos fue primero, como dijo Mabel, alargar un poco el tiempo de retención y después bajamos también la carga, ¿no? Siguiente, acá está la temperatura, que es el caso de los biodigestores en Colombia de Sigua con residuos orgánicos y Guanentá con estiércol bovino, donde vemos unas mínimas fuertes, ¿no? Ahí tuvimos de 14 grados, en la noche es una zona de caña, entonces la temperatura sube mucho en el día y baja mucho en la noche. El termolón, no estábamos evaluándolo porque en los dos teníamos termolón, pero sí tenemos una temperatura interna muy estable entre los 23 y 24 grados en el caso colombiano. Y en el caso de Costa Rica tenemos también que con el bambú, ¿sí? Allí el caso del aislamiento fue con bambú y teníamos una temperatura interna si quieres poner el siguiente cuadro, aquí está más claro. Entonces en el caso de Costa Rica la temperatura interna de Franqui 31 grados, ¿no? Y pues ahí vemos la producción de gas, ¿no? Entonces sigamos con la otra. Y aquí viene el otro. Bueno, entonces, ya estábamos produciendo esos volúmenes de gas, pero también teníamos que evaluar la calidad de ese gas. En el caso de Costa Rica, fue un poco más fácil porque ellos tienen un equipo portátil de detección de gases. En el caso de Colombia, no, entonces también invéntese un protocolo de cómo se va a llevar ese gas desde Guapotá, viájelo en un bus, envíelo a Bucaramanga 4 horas después y llévelo a un laboratorio de cromatografía y que el gas no se le escape y que tenga unos resultados representativos. Entonces, lo que teníamos a la mano o lo que podíamos conseguir en el pueblo cercano eran bolsas de suero, entonces desocupamos las bolsas de suero, de estos que te colocan cuando vas a la clínica, las desocupamos y con un dispositivo que se diseñó, entonces se succionaba gas del reservorio y se iba metiendo a la bolsita de suero. El dispositivo es muy parecido con el que se inflan las bombas para piñata, que va succionando y va soplando a la vez y va inflando la bombita, entonces muy parecido a eso y lo utilizamos en este caso. El laboratorio que utilizamos de referencia para cromatografía, entonces fue el laboratorio de cromatografía de la UIS, que es la universidad donde nosotros trabajamos, y las concentraciones que se obtuvieron fueron estas. Entonces, para el biodigestor, esta concentración está en partes por millón, para todos los gases detectados. Entonces, observamos para metano, tenemos un biogás más rico, un biogás más rico en metano para bovino que para el reactor que funciona con residuos. Entonces, aquí estamos produciendo más, pero es un biogás con una calidad diferente al que estamos produciendo acá. Siguiente. Acá la caracterización para los residuos en Costa Rica. Siguiente. Y viene la tercera parte, que es la valoración de la huella hídrica con la disminución en el agua de lavado de los corrales. Bueno, bien, entonces
estamos apresurados, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Ya han visto este aparatico por ahí los días anteriores, es la boquilla que se está desarrollando en este trabajo de investigación. Solo para aclarar, por ahí hay un tema entre hidrolavadora, equipo de lavado a alta presión, equipos de bombeo. Para un ingeniero mecánico es sencillo, es bomba que toma agua, la desplaza de un punto a otro, a un caudal y a una presión. Ya el nombre comercial es otra cosa, y si caemos en, oye, eso no es un equipo de lavado, es un equipo para fumigar, o equipo de aspersión, o equipo de, bueno, el nombre que se le da es irrelevante para un ingeniero mecánico. Entonces esto es un equipo que va a tomar agua, lo va a desplazar, la va a entregar a muy alta presión y nos va a facilitar el lavado de los corrales. Solo quería hacer esa aclaración. Esto es lo que de pronto conocemos como una hidrolavadora, un equipo de lavado a alta presión. Esa es una imagen comercial, es muy similar a es lo que se va a comprar en Costa Rica, pero en el caso de Colombia el equipo es ligeramente diferente. Los motores son los mismos, pero la bomba como tal es un tanto diferente. Esto fue lo que se compró en Colombia. Como les decía, el motor es idéntico, pero la bomba es un poquito diferente, y es una bomba que al final entrega presiones un poco menores que el equipo que se compró en Costa Rica. Entrega presiones hasta 580, 600 PSI. Aquí están las características técnicas del equipo que se adquirió en Colombia. Es exactamente el mismo motor que presentamos en días anteriores, entonces la pieza es exactamente la misma, solo cambia el color. Vemos ya las pruebas que se hicieron de lavado de las cocheras. La intención de esto es que tradicionalmente se hace un lavado con unas bombas que son a baja presión con manguera, y pues queríamos ver si adoptando esta tecnología de las máquinas de lavado a alta presión podíamos disminuir el impacto o la huella hídrica. Entonces este equipo tradicional trabaja a baja presión, es un equipo eléctrico pequeño, y pues la intención era medir cuánta agua vamos a gastar, cuántos litros de agua gastamos para un lavado de una cochera en particular, y luego probar con el equipo, con este equipo funcionando con biogás a más alta presión. Aquí vemos a Jair Orozco, miembro de nuestro equipo. Ahí está él haciendo la adaptación del sistema en el motor. Vamos a ver si nos funciona el video que está ahí asociado. ¿No funcionaron? Bueno, no importa. Devuélvete. Ahí Jair está, acabó de retirar el filtro, está colocando la boquilla, y ustedes por aquí ven la línea de alimentación de gas y una válvula para cortar el paso de biogás. El equipo, lo mismo, el lavado, la boquilla, las mangueras, ya conectado el agua. Aquí tenemos a Gina, una estudiante de la ERT. Ella actualmente se ha llevado una pieza de estas. En Costa Rica ya compraron la máquina, pero entonces ella estuvo aprendiendo cómo funciona la máquina en Colombia, se ha llevado la pieza y pues la idea de cómo se hace el arranque, la instalación, y entonces ahora mismo se va a duplicar el experimento en la ERT. Aquí vemos este pequeño reservorio que se veía acá. También hace parte de la adaptación, es necesario para que funcione el sistema. Estos sistemas trabajan a presión atmosférica, no hay que poner un compresor, no hay que poner una fuente adicional de energía, y ese pequeño reservorio lo que le da es un volumen muy cercano para que la boquilla empiece a succionar el gas, y luego cuando este reservorio ya se acaba, aquí por dentro hay una conexión directa al reservorio principal, y la máquina sigue funcionando. Es solo para ayudar en el arranque de la máquina. Las pruebas de lavado a alta presión y los resultados. Entonces, con la bomba eléctrica, esta pequeñita que es muy fácil de conseguir y la que tradicionalmente se usa, tomamos los tiempos de lavado,
colocamos unos tarros, unos tachos para medir el volumen de agua utilizado y la cantidad que usamos por minuto, los litros por minuto que usamos del agua. Repetimos el experimento con la hidrolavadora, con el equipo de lavado a alta presión, tiempos, agua, y vemos claramente la disminución en la cantidad de agua para hacer el mismo trabajo. Estos son los datos de Costa Rica, también ahí pues son preliminares, son con el equipo de lavado tradicional, y esperamos que abajo esto. Entonces este es el supuesto. Entonces esto es lo que vamos a ir a comprobar ahora en Costa Rica. Estos son el consumo de ellos, y esperamos que con el sistema del lavado a alta presión se baje el consumo de 2.800 litros a 530 litros para el mismo tiempo. Entonces este es un supuesto basado en los resultados de Colombia, del consumo de agua de Colombia. Gracias. Nosotros hicimos también otro de los objetivos, como se dan cuenta, teníamos muchísimo trabajo, un grupo de trabajo bastante. Entonces era hacer unos talleres de intercambio, y realizamos pues con la intención de presentar el avance del modelo pues alternativo, del uso del biogás, de la reducción del consumo de agua, del tener un efluente más concentrado, que si lo conectamos con la presentación que se hizo ayer, ese efluente fue el que se usó, esos 2 efluentes para la prueba biológica, y presentar pues con esa visión de presentar soluciones integrales, ¿no?, en zonas rurales para la gestión de los residuos, que fue como otra ganancia de todo este proceso, porque fue empezar a entrar en ese discurso de qué se está haciendo con los residuos orgánicos y cómo estamos actuando nosotros ante eso. Entonces se hicieron las demostraciones, se generaron discusiones, nosotros tuvimos 18 participantes de varias regiones del país, en el caso colombiano, que vinieron de distintas organizaciones a ver lo que se estaba haciendo con los biodigestores, y se generaron pues ideas para que ellos se llevaron, así como estamos haciendo nosotros aquí, pero ya a nivel nacional. Entonces se hicieron mesas de discusión donde se habló de qué estaban haciendo cada uno con los residuos orgánicos, universidades por ejemplo que sí tienen gestión de residuos y están las canequitas allí por cumplir una norma, pero realmente que no se está haciendo nada, ¿no? Entonces se socializó y se compartió lo discutido a nivel grupal, y se hicieron las pruebas, se mostró cómo funcionaba la hidrolavadora, que la gente se lleve la idea de que con pequeños motores adaptados se puede trabajar, y se logró pues cumplir ese objetivo a cabalidad. Se mostraron pues todo lo que estábamos haciendo, cómo se estaban alimentando los digestores, este sistema de medición de gas que nosotros inclusive lo queremos como adoptar, ojalá que lo pudiéramos adoptar en cada biodigestor, o en muchos biodigestores que tengamos instalados, para poder monitorear y que la gente realmente se dé cuenta de la ventaja pues de usar los biodigestores, ¿no? Entonces hemos instalado exitosamente los biodigestores, hemos visto pues ya los datos que hemos generado muy acordes con lo que el trabajo que estaba haciendo Jaime antes. Hemos visto que se puede tratar un residuo orgánico a través de un biodigestor plástico de flujo continuo de, como vieron en el caso colombiano, de 4 metros cúbicos de capacidad, de 3 metros de largo, muy pequeño, muy barato, y que la temperatura interna del biodigestor es estable a pesar de la variación de las temperaturas externas, que nos tocó aumentar el tiempo de retención, y que pues el motor funciona muy bien con el biogás. Se logró el otro objetivo que teníamos, que era sacar 3 manuales, decimos guías, ¿no? Acá están como guías que dicen avances en la biodigestión semiseca, la guía 1 que es cómo hacer el biodigestor, la guía 2 que son los protocolos de campo y laboratorio, cómo se lleva la muestra, todas estas cosas que ya mencionamos, y la guía 3 es si tienes un motor, entonces cómo se hace la adaptación de la pieza que mostró Franklin. Esta la llamamos la versión 0.8 porque imprimimos unos pocos, después con el presupuesto vamos a mirar cuántos alcanzamos a imprimir realmente, hay unos disponibles para los que tengan interés, y
Importantísimo considerar la logística de la recolección y acopio de los residuos. En el caso colombiano tenemos un municipio que ya tiene la cultura como por 10 años de separar. Entonces aquí está el potencial de hacer esto ya a nivel municipal. Conciencia acerca de los residuos, reto en la instalación de cómo vamos a seguir, porque nosotros ya ahorita se acaba el proyecto, pero la idea nuestra es continuar con esos biodigestores y ver a qué punto se colmatan, cómo vamos a resolver y cómo sería pues ese manejo de esos biodigestores para que esto no se vaya a quedar simplemente aquí. La solución de la válvula antirretorno a la problemática de medición y uso del biogás fue perfecta, de poder hacer investigación, pero poder usar también el gas. Importancia de mezclar el sustrato con el efluente, eso de recircular el efluente también tiene un resultado bien interesante. Posible necesidad de reducir el volumen de alimentación para aumentar el tiempo de retención. No logramos llenar el biodigestor totalmente, como decía Jaime, para lograr una cúpula mínima de gas, para que contribuyera también a regular la temperatura interna por la dificultad en el proceso de alimentación. Ya cuando eso estaba lleno, Dios mío, complicada la alimentación, hay que hacer ajustes en eso. Surgen nuevas oportunidades a partir de esto, con la colaboración de los pasantes, de toda la gente que se involucró, la gestión de residuos de los municipios, la alcaldía conoce el proyecto, están interesados, el aprovechamiento del biogás, futuros investigaciones que se van a generar de aquí, coordinación y trabajo en el equipo, la importancia de la comunicación efectiva. Atrás de esto, ustedes no se imaginan, estamos 20 personas, 3 países, no es fácil, estamos lejos fuera de eso, entonces hicimos grupos de WhatsApp de Costa Rica, de Colombia, entonces todo eso, algunos que no usan WhatsApp, entonces todo esto, y son cosas que hay que respetar, ¿no? Hay cosas que, no yo lo último, hay cosas que hay que respetar y que uno tiene que trabajar de buscar la manera, o sea, en esto también lo humano ha sido demasiado importante, entonces pues desde aquí, desde los que estamos presentes, agradecerle al equipo de Costa Rica por todo el trabajo que han realizado y que tienen que continuar realizando para poder culminar esto exitosamente. Ellos tienen programado el 12 de noviembre hacer el encuentro para socializar. No pudo estar presente la chica porque no hubo la financiación para poder traer a la estudiante que venía. Nos dio mucha tristeza que no estuviera un representante de Costa Rica aquí, pero pues es algo que involucró mucha gente, entonces de verdad gracias a la red por la oportunidad. Creemos que esto nos pusimos realmente muchísimas cosas, muchísimas metas, y si no hubiese sido por todo este equipo y por el aporte de cada uno y de los que no están, de los que estamos aquí y de los que no están presentes, no hubiese sido posible terminar esto. Y que de aquí vamos a generar seguramente muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentario? Es una pregunta rápida por la de la fermentación láctica. ¿Cuánto es el tiempo? Porque vos dijiste que tiene que ser un proceso de más o menos 40 grados para generar el biolac, ¿no? Eso que le decía, el complejo bacteriano que ustedes le decían biolac. A 40 grados, ¿cuánto tiempo? De 35 a 40 grados, ¿qué tiempo es más o menos el que tiene que estar esa fermentación para que se produzca bien? ¿Cómo es la reducción de pH? Porque vos decías que eso es lo elemental, el control del pH, ¿cómo debería ir bajando para que uno se dé cuenta más o menos que se está produciendo? Y si yo una vez ya tengo un tanque grande de como acumulación de mi biol o de mi digerido, y yo aplico el biolac, si es necesario que yo lo siga fabricando o ya con esa sola inoculación, el digestor que me vaya alargando, serían 2 preguntas, ¿no? El digestor a medida que va sacando el digerido, ya ese complejo como que sigue trabajando y ya no necesito volver a hacer todo el proceso. Pues en el tema de la elaboración del complejo biolac, sí siempre lo debes estar empezando a produciendo, ¿sí? O sea, tiene que ser constante porque es
es tu insumo para la fermentación, y generalmente esas fermentaciones se hacen batch, no continuas, ¿sí? Entonces, como es una fermentación batch, necesariamente tienes que tener el complejo Biolac siempre elaborándolo y activo, ¿sí? Pero una vez logras digamos, elaborarlo por primera vez, es muy fácil seguirlo manteniendo, ¿sí? Son comunidades microbianas, solo le agregas melaza y él se sigue manteniendo, ¿sí? El complejo Biolac, un tiempo, o sea, digamos que el tiempo te lo va a dar el control de la temperatura y las materias primas que tú utilices, si realmente están las acidolácticas en las legumbres, ¿sí? Y puede ser 15 días, ¿sí? Para el complejo Biolac, ¿sí? Y en la fermentación si son solo 7 días. Tiene que bajar de 4. Cuando baja de 4, 3, 3,8, 3,5, 3, o sea, ajá. Si no, exactamente, tienes que volver a empezar el proceso. ¿Alguna otra? No. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Silva de la Universidad de Sao Paulo y mi pregunta va para, en general, respecto al biodigestor. No sé si tienen alguna publicación. Mi pregunta es si tienen alguna publicación en donde se puede encontrar más información sobre el diseño. Entiendo que es un prototipo, ¿no? Entonces, mi pregunta también va hacia si tienen pensado desarrollarlo a gran escala o Mira, ¿se escucha? Sí. Hay un articulito que enseñé ahí, que se veía el título, y ese está disponible en internet, y no es artículo científico, es más de mostrar la tecnología. Y ahora estamos por publicar en Renewable Energy, el journal, ¿no? en la revista, y ahí ya se explica todo. Estamos ya en revisión por pares. En Renewable Energy, es una revista científica, no sé de qué ámbito es. ¿Vale? Pero la información va a estar en el grupo de trabajo y todo es abierto y disponible. Esto fue un ensayo que hicimos en Bolivia, hubo varios errores que cometimos, cosas a mejorar, y por eso fue la idea de pasarnos a simplificarlo lo máximo posible, ¿no? Que es esto que es el límite de simplificación, ¿no? Y es a seguir desarrollando, básicamente, bueno, a ver qué se nos va ocurriendo. Yo le sigo apostando a esta idea de sumersión forzada y ganar calor por la cubierta directamente en contacto con el líquido. Creo que eso puede ser potente. Bueno, entonces vamos a pasar al almuerzo. Les recordamos que hay que estar a las 14:40 aquí otra vez para empezar los 2 bloques de la tarde.